La primera charla que vamos a tener va a ser de Walter, que nos va a estar hablando de su historia de vida, metiendo en el medio lo que son tecnologías obsoletas, ¿no? Cosas que hoy ya no están y que por ahí nos interesan tanto, ¿no? Así que bueno, los vamos a dejar con Walter. Disfruten de la primera charla. Un aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo les quiero agradecer por haberme invitado a la ECO. La verdad que siempre me gusta colaborar con la ECO. Y antes de arrancar, les quiero contar algo que me pasó cuando me pidieron hacer esta charla, ¿no? Me llaman Seba y Pedro del Galicia y me dicen, queremos que des una charla que sea una mezcla de hablar sobre tecnologías obsoletas, deprecadas, antiguas y tu historia de vida. Y cuando me dicen eso, ¿qué digo? Digo, bueno, o me trataron de viejo, que a los 46 puede ser, o me trataron de nerd, lo cual es cierto, true, también. Con lo cual dije, bueno, está bien, tengo que aceptar mi situación y mi naturaleza. Y como los aprecio mucho a los dos, dije, vamos a ver qué sale de hablar un poco de historias de vida y tecnologías deprecadas. Yo soy Walter Risi, yo soy socio de KPMG y les voy a contar un poco de cómo ese tipo de tecnologías fueron afectando o fueron creando un poco lo que yo soy hoy en día, cómo me fueron moldeando a lo largo del tiempo. Cuando decidí, bueno, efectivamente dar la charla, empecé a pensar un poco, empecé a reflexionar sobre cómo habían afectado diferentes tipos de tecnología a lo que son, ¿no? Me empecé un poco a recorrer cómo me fueron afectando en diferentes momentos de mi vida. Y lo que me di cuenta es que muchas de esas tecnologías que yo fui conociendo en diferentes momentos, de alguna manera, fueron medios mediante los cuales yo pude expresar lo que yo quería hacer. De alguna manera yo le encontré una vuelta a la tecnología informática a lo largo de diferentes momentos que me permitieron expresar un fuego, una pasión que yo tenía dentro. Para que les cuente un poco más de cómo esto pasó, y como bien dice la imagen que ven atrás, los tengo que llevar bastante tiempo atrás. Y el primer lugar al cual les voy a transportar es esa edad tan clave, que algunos del público, que los veo bastante jovencitos, deben estar por ahí, que es ahí por los 17, 18 años, cuando uno tiene ese punto de inflexión clave en su vida personal y profesional. Ese punto de inflexión es cuando uno termina el secundario y tiene que elegir una carrera, ya sea una carrera universitaria o un trabajo, aquello que se va a dedicar el resto de mi vida. En el resto de su vida, perdón. En mi caso particular, había una cuestión que yo tenía súper clara. Yo quería ser informático, quería estudiar licenciatura en informática, quería programar, quería crear cosas. Tenía eso completamente claro, pero me pasaba algo sumamente particular. Cuando yo le contaba eso a mis amigos, a futuros profesores, a colegas, a quien sabe, que me preguntara, ¿y vos qué vas a estudiar? Que es una pregunta muy común. Y yo decía informática, me decían debe ser porque te gustan mucho las matemáticas. Eso es lo primero que me decían, y mucha gente me lo decía. ¿Y qué es lo que me pasaba con eso a mí? No solo que no era alguien que le gustara mucho las matemáticas, no es porque le molestaran, pero realmente, si yo tenía que recorrer mi historia con diferentes materias del secundario, la que menos hubiera dicho que era mi favorita era la matemática. A mí me gustaba la lengua, me gustaba el arte, me gustaba el dibujo, me gustaba la historia, me gustaba la biología. Pensé en estudiar psicología en paralelo con informática. La verdad que si era por las materias que me gustaban, ninguna estaba lejos de esa matemática en teoría tendría que haber despertado mi pasión por la informática. Entonces, ¿cómo termina alguien así, dedicándose y tan apasionado por estas cosas, para hacer esto de vuelta evocando a la galaxia muy lejana y hace mucho, mucho tiempo? Los voy a llevar más atrás en lo que es mi historia personal. Y los voy a llevar a cuando tenía 5, 6 años más o menos. Si hay algo que tengo en mi memoria como algo que está desde muy chiquito, busco mis primeros recuerdos conscientes y de lo primero que me acuerdo es de Star Wars. Si hay algo que yo era fanático, enfermo de fanático, era de Star Wars, sumamente fanático. Yo había ido a ver las películas, era tan chiquito que ni sabía si era la primera, la segunda, de hecho, esta es la tercera de la primera saga que salió, que la conocí un poco tiempo después. Soy sumamente freaky nerd, con lo cual me pueden preguntar un montón de cosas del tema. Pero era sumamente fanático de Star Wars. Veía las películas, tenía muñequitos y hacía algo más. Y lo que hacía era, en hojas de papel, dibujaba cosas. En ese momento uno, si quería ver de vuelta esos personajes, o los veía en una revista o un álbum de figuritas,
o los dibujaba porque no tenía el acceso a Netflix para verla o a Disney Plus para verla en cualquier momento. Entonces, hojas y hojas de Darth Vader, de dibujos de soldados imperiales con un trazo bruto e infantil de esa época, pero yo hacía eso, hojas y hojas de ese tipo de cosas, porque tenía una pasión enorme por esas películas del espacio, de naves, los sables de luz, los rayos y ese tipo de cosas. A tal punto, era tal la pasión en esa época, que cuando a mí me preguntaban, vieron que los grandes, a los chiquitos de 5 o 6, se divierten preguntándole qué querés ser cuando seas grande y que le respondan bombero, ese tipo de soldado, policía. Bueno, a mí me preguntaban qué quería hacer y yo decía, yo quiero hacer películas del espacio, quiero hacer películas como Star Wars. Quiero ser cameraman, decía yo, porque yo creía que el cameraman era el que hacía las películas, no el cineasta. Después creo que en algún momento cambié y dije cineasta, pero tenía esa pasión enorme por recrear esa cosa que me volvía loco. Era un fuego increíble. Es más, muchos se divertían preguntándome y haciéndome pronunciar cosas de Star Wars cuando yo era así de chiquito. Eso venía muy bien. Entonces tenía esta cuestión de que quería crear películas, hasta que un día tuve un punto de inflexión adicional. Yo tenía un amigo muy amigo en el jardín, se llamaba Martín, aún me acuerdo, si bien hace mucho que ya no lo veo, y me dice un día, vamos a jugar a los juegos infantiles, vamos a un salón de juegos con la mamá. Esos salones tenían, por un lado, los jueguitos infantiles que hoy todavía existen, esos caballitos, autitos, con los cuales uno se sube, pone una ficha y se mueve un rato. Y bueno, lo acompañé y Martín estaba súper contento con el autito. Y yo cuando entré a ese salón, en La Plata, ciudad donde nací, viví y hace un tiempo volví a vivir de vuelta, en el fondo había una cosa sumamente interesante que me llamó la atención. Eran estas cosas. Estaba lleno de estas cabinas, ¿sí? Estas cabinas, algunos, los más viejos seguro las conocen, los más jóvenes no sé qué tanto, pero estas cabinas de videojuegos de la época. ¿Qué es lo que tenían esas cabinas que me llamaron la atención? Cabinas misteriosas porque tenían una pantalla negra oscura. Yo las veía de lejos, me dan hasta un cierto miedo. Lo que tenían esas cabinas es que en el costado, fíjense los dibujos, tenían dibujos de naves, tenían dibujos de platos voladores, de invasores espaciales, de rayos, de batallas. Todo eso que a mí me volvía loco de las películas, de pronto estaba dibujado en estas cajas. Y me agarró una locura por saber cómo eran. Entonces, a mi mamá y mi papá, que eran infinitamente pacientes conmigo, ya lo van a saber a lo largo de toda la historia, les pedí si me dejaban jugar esos juegos que eran, entre comillas, de grandes. Me acuerdo que yo fui a jugar y Martín me miraba del caballito, me lo acuerdo como si fuera hoy, y me decía, esos son para grandes, nosotros tenemos que jugar a estos. Y yo quería jugar a ese tipo de juegos. Dicho y hecho, compré las fichas, empecé a jugar. Y me pasó algo que fue una de las primeras marcas que tengo en mi vida. Yo vi este tipo de cosas cuando empecé a jugar. Esas naves que yo vi en la pantalla grande existían también en la pantalla chica. Está bien, primitivas, como las pueden ver, muy, muy básicas. Estos eran los primeros videojuegos. Este es uno, este es Galaxian, es otro de mis preferidos de la época. Esas naves, esos invasores, esas guerras espaciales, esos rayos, esas explosiones que existían en Star Wars, en la pantalla grande, también existían en esta pantalla chica con una salvedad muy particular. En este mundo virtual primitivo, uno además de ver las batallas y ver los invasores y ver las naves, uno podía ser protagonista, uno podía ser parte de este mundo virtual primitivo también. Y eso me enloqueció. Mi locura de ser cineasta y mi locura de crear películas empezó de a poco a virar a la locura por los videojuegos de este tipo de cosas. Ya no era solamente hacer películas. Y yo decía en ese momento, yo creo crear este tipo de cosas. Sin embargo, para entonces yo creía que los videojuegos eran algo que hacían los ingenieros electrónicos. Los electrónicos, mi papá es ingeniero electrónico, yo me crié entre plaquetas y soldadores, ¿sí? Entonces yo creí que esto era básicamente, crearlo era soldar cosas y una maraña de cables. Hasta que un día, cuando fui con mi mamá a una librería, estaría por primer grado de la primaria más o menos, estamos comprando algunos de los libros del colegio, en una de las estanterías veo este libro. Este libro que tenía algunas cosas que yo bien no entendía qué eran, con teclados, nunca las había visto, pero veía esas pantallas con esos marcianitos, veía los marcianitos revoloteando, y me volvió loco. Le dije a mi mamá, que es como les vengo diciendo, mi mamá y mi papá infinitamente pacientes con ese chico que no jugaba al fútbol,
me compraron este libro, ¿sí? Y este libro me lo devoré montones de veces. En particular, ¿qué es lo que me volvió loco de ese libro? ¿Qué es lo que fue un punto de inflexión tan importante de ese libro? A propósito, sigo teniendo un libro, esta foto es de internet, pero esta otra foto es de mi libro, verán que está tomado desde un escritorio. Está medio destartalado, pero está vivo. En la parte central de ese libro había algo increíble para mí, que me cambió un montón mi vida y afectó todo lo que iba a venir después. Como pueden ver en esta imagen, en esta parte central estaban esas naves, están los platos voladores, están los rayos, están las explosiones. Pero además, si ustedes lo vieran de cerca, dice algo. Si vos tenés una microcomputadora, cosa que yo hasta entonces no sabía que era, no solamente podés jugar estos juegos en tu casa, sino que podés crear tus juegos. Y si ustedes ven, acá bueno, yo lo veo un poquito más de cerca, en el medio de esa página doble había como una especie de receta de cocina que en realidad es un programa en BASIC. Es un programa para programar un jueguito muy primitivo de invasores espaciales. A partir de ese momento tuve una, no quiero decir revelación porque suena rimbombante, pero tuve un impacto muy fuerte que es, se puede programar este tipo de cosas, estas cuestiones que a mí tanto me volvían loco, esta pasión enorme por las cuestiones espaciales, las naves y todo ese tipo de cosas, yo no tenía que ser cineasta o algo así para crear esos mundos virtuales. Los podía crear si tenía una computadora, podía programar ese tipo de cosas. Yo creo que lo más importante que me di cuenta en ese momento es que había un medio, y ese medio para mí fue la tecnología y la programación, mediante el cual yo podía expresar mucho de lo que yo era, mucho de eso que yo sentía dentro, que me quemaba, me impulsaba, me apasionaba, se apoderaba de mí, yo lo podía expresar a través de la programación, tal como otras personas lo podían expresar de otra manera. Para mí eso fue un cambio muy importante y muchas de las cosas que pasaron después en mi vida tuvieron que ver con eso. Obviamente, ¿qué pasó a partir de esto? De vuelta, evocando la paciencia y comprensión de mi mamá y mi papá, les empecé a pedir que me compraran una computadora. Primero me compraron un videojuego, era algo parecido a un Atari 2600, para el que le guste la tecnología retro, que uno conectaba a la tele y podía jugar a este tipo de cosas. Después me compraron un teclado, recuerdo que me lo trajo mi papá, era un teclado que conectabas a ese videojuego y podías programar algunas cosas muy rústicas, hasta que en el año 1987 mi mamá, saliendo de la escuela, va y me compra esta computadora, que fue mi primer computadora de 8 bits con un procesador Z80 adentro. Esta computadora, la que ven en la foto, es una que tengo hoy. Hace un tiempo atrás decidí comprarme de vuelta esa misma computadora y después vamos a hablar un poco qué pasó con esta nueva computadora. Pero es idéntica a la que yo tenía por entonces. En su momento la vendí, después me arrepentí, me la compré de vuelta. Cuando me la compré dije, bueno, voy a empezar a hacer esas cosas que quería hacer, empezar a crear estos programas. Y bueno, efectivamente empiezo a probar, me doy cuenta de que programar no era algo que uno le decía a la compu, mostrar una nave y te la mostraba, sino que requería un cierto aprendizaje, una cierta experimentación, un cierto entrenamiento, pero me pongo con ese viaje y también me pongo a aprender mucho de lo que era el mundo de la informática, entonces la informática como hobby. No había muchas revistas en esa época en las cuales uno podía ver cómo programar, podía ver cómo eran los juegos y demás. En muchas de esas revistas yo veía cosas como esta, que no hacían más que alimentar esa cuestión que yo traía de tan chico. No solamente puedes crear juegos que repliquen eso que te gusta de tan chico, sino que además podías publicar tu juego y salir en una revista a la venta tu juego con una imagen, una portada, un manual con toda una historia y tu nombre también. Entonces, esa evolución de mi pasión, de mi propósito, de mi sueño, en ese momento había llegado a una instancia en la cual era, quiero tener un juego comercial programado por mí, publicado en algún lugar a la venta. En esa época se vendían en cassettes, en cajita, eran muy lindos, ibas a un lugar y los conseguías. Mi sueño era poder tener eso publicado. Yo tenía 11 años, recién aprendí a programar, estaba muy lejos todavía de poder tener un juego comercial publicado, pero bueno, las vueltas de la vida me llevarían a que en algún momento quizás algo parecido a eso se iba a hacer realidad. Continuando con esas revistas que yo leía y que me alimentaba, todos los meses me compraba mínimo 3, tenía 2 o 3 revistas que era habitué, me encuentro un día con esta nota, que es real, sacada de una de esas revistas. Hoy esas revistas están escaneadas y están disponibles en internet. Y esa nota que me encuentro hablaba de algo que yo apenas había escuchado, pero todavía no entendía bien qué era. Y era que existían algo que se llamaban hackers. Más allá de lo que
hoy uno le atribuye, el concepto de hacker fue cambiando en el tiempo, ¿no? Pero más allá de lo que era hackers hoy y entonces, lo que a mí me volvió loco, sobre todo, de esta publicación, es que estos hackers se comunicaban entre computadoras. O sea, uno no solamente tenía que estar en su computadora y podía hacer cosas en su propia computadora, sino se podía comunicar con otros. Se podía comunicar con otros y se podía comunicar también con espacios virtuales en los cuales se juntaba gente que le interesaban cosas parecidas a las que a uno le interesaba. Entonces me puse a investigar, si bien algo había escuchado, porque había visto una película muy conocida que se llamaba Juegos de Guerra, la vi de más chico, con lo cual entendía muy poco. Recién, ahora que tenía una computadora, lo pude entender un poco más, me enloquecí con esta posibilidad de poder conectarme con otra gente que sintiera algo parecido a lo que yo sentía. Ya no solo quería la compu para programar, quería la compu para comunicarme con otros. Y entonces, de vuelta, después de hacer esta charla, me di cuenta de todo lo que me bancaron mis viejos. Les empecé a decir, ahora quiero un módem. Un módem, ahora se pueden imaginar cualquier cosa por módem. En ese momento un módem era algo que te permitía comunicar tu compu con otra compu a través de la línea telefónica, ¿sí? Efectivamente, a los 15 años, como regalo de Navidad, recibo ese módem y después de algunas pruebas me empecé a comunicar con algo que se llamaban Bulletin Board Systems o BBS. Para darse una idea de lo que es, un BBS es algo medio parecido a lo que hoy podría ser un sitio web, o sea, es un lugar virtual al cual uno puede acudir, ¿sí? Y uno podía mandarse mensajes, podía bajarse programas, podía comunicarse con otro. Había toda una serie de funcionalidades parecidas o análogas a las cosas que uno tiene hoy con el email, con los sitios web y demás, pero en forma un poco más primitiva, todo basado en texto. Entonces me empecé a comunicar también con gente que se interesaba por lo mismo que yo. Empecé a conocer un montón de gente que tenía una particularidad que yo también tenía. Era gente que se había enganchado con la informática, con la programación, con las telecomunicaciones, pero no tanto por la cuestión puramente técnica. No eran esos que estudiaron informática porque les gustaba la matemática. Era gente que tenía alguna pasión de fondo, realmente creativa, o le gustaba resolver problemas, o le gustaba romper algo y volverlo a armar, y que había encontrado en la informática y en la tecnología un medio para expresar eso que tenían dentro. Habían encontrado un medio, una forma de expresar eso que sentían a través de esto. Y me encontré, para ser súper honesto, con un montón de personajes que en ese momento se convirtieron en mis mejores amigos. En una de esas exploraciones me encontré con algo que fue mi siguiente pasión después de los juegos, y esa siguiente pasión fue la programación de virus. Me obsesioné con esta posibilidad. Antes que me digan nada, no hacían nada malo los virus que yo programaba. Pero era otro momento. Los virus se programaban en lenguaje assembler, o sea, es un lenguaje cercano a lo que hablan directamente las máquinas, para el que no escuchó hablar de assembler. Y de la misma manera que los juegos me parecieron una forma trascendente de expresarme, esto de programas que tenían como una especie de vida propia, que uno los programaba en su casa y de pronto alguien los detectaba en otra parte del mundo, generalmente con alguna situación graciosa, me volvió loco. Y durante un tiempo la pasión por los juegos fue reemplazada por la pasión por los virus. Desde que una gran parte, no sé qué tan grande, unos buenos años de mi adolescencia, o a programar virus o a desensamblar y hacer ingeniería de reverse virus, entender cómo funcionaban. Eso me hizo experto en assembler, con lo cual muchas materias de la facultad las pasé muy rápido. De hecho, intercambiaba materias con otro a veces. Otro tenía que hacer algo que no le gustaba y yo le hacía el programa en assembler. Pero me volví muy fanático de este tema, del bajo nivel. Mis virus de entonces tenían nombres como este de acá, que se llama Depeche Mode, que es una banda que me gusta mucho, se llamaba Hijitus. Alguno tiene un signature en un antivirus de la época, pero fue algo que me interesó un montón durante un cierto tiempo. Lo interesante de todo esto, para ir yendo hacia el final de la charla, más allá de los juegos, de los virus y demás, es que yo siempre encontré que la tecnología informática, la programación, la tecnología fueron una especie de medio para expresar algo que tenía dentro, que era mucho más fuerte que la tecnología en sí, que la matemática, o esas cosas que en teoría te llevan a estudiar este tipo de cosas. Al punto que, cuando finalmente llegué, como les conté cuando arranqué, al momento de tener que elegir una carrera, yo lo tenía absolutamente claro. Yo quería estudiar esto. Yo quería estudiar informática, quería programar, crear, resolver problemas. Quería hacer esto sí o sí. Mis compañeros, algunos también, tenían convicción de una carrera u otra, pero hay muchos que decían, yo estoy estudiando esto porque me va a dar plata, porque me dijo mi viejo, mi vieja, porque mi viejo, mi vieja hace lo mismo, porque es el futuro, quién sabe, quién puede prever el futuro.
porque voy a poder laburar en una buena empresa. Mucha gente, o porque un test vocacional le dijo, sos bueno para las matemáticas, estudié informática o ingeniería. Muchos de los que siguieron una carrera, tanto universitaria o profesional, meramente yendo a trabajar de algo, siguiendo un criterio tan frío como esos, muchos de los que yo conocí terminaron dejando eso por la mitad y en algún momento se dieron cuenta que era por otra cosa. Porque yo creo que uno hace más sustentable su elección cuando hay algún propósito, un fuego de fondo que lo empuja. Y hay una cuestión adicional que me gustaría dejarles, que es cuando hay algo de fondo que a uno lo empuja, uno tiene que tener en cuenta que tanto en una carrera universitaria como en un trabajo hay fácil un 50% de cosas que a uno no le gustan. Yo me metí en algunas materias en la facultad que decía, ¿por qué me metí a estudiar esto? ¿Por qué tengo que estudiar esta materia que no me gusta? Y en todos los trabajos que tuve hubo cosas que me encantaron y cosas que no me gustaron. Incluso en el trabajo de hoy hay una gran cosa que me gustan y otro conjunto de cosas que no me gustan tanto. Cuando vos tenés un propósito de fondo, algo que te empuja mucho más allá de la cuestión propia del momento, esos momentos más opacos empiezan a diluirse, porque en comparación con ese fuego y ese propósito que vos tenés, son muchísimo más chicos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar con esta charla, con esta historia, como para ir cerrando? Lo que les quiero dejar es lo siguiente. A uno le puede gustar la tecnología, uno puede tener facilidades para la tecnología, puede tener ganas de hacer una carrera en tecnología. Lo que creo que es sumamente importante para cualquiera que vaya a hacer ese camino, ya sea vaya por la seguridad, por el desarrollo, por una mezcla de las dos cosas, es que trate de conectarlo con esa pasión interior. Esa pasión interior, ese fuego, ese propósito, muchas veces nace cuando somos muy chicos. No es lo mismo a lo largo de todo el tiempo. Mi pasión de los 6 años, cuando les empecé a contar mi historia, no es la misma que hoy, cuando tengo 46. Fue evolucionando, fue cambiando con el tiempo, pero hay algunas cuestiones que se mantienen parecidas. Hay una semillita que nace en algún momento de la vida de uno, que va evolucionando, va cambiando, va mutando, va creciendo, pero algunas cosas se mantienen iguales. Hay una cuestión que los conecta. Y solamente para contarles cómo en mi caso eso fue verdad, les quiero contar una anécdota. Más o menos hace fines del año pasado, hacia diciembre del año pasado, yo estaba terminando mi año laboral. Había sido un año, por suerte, muy exitoso, muy bueno, pero también muy agotador. Entonces decidí, por consejo de un amigo, volver a tener un hobby, ¿sí? Para distraerme un poco. Tenía una semana de vacaciones y dije, voy a retomar algún hobby. Cuando me pongo a pensar qué hobby puedo hacer, digo, bueno, la verdad a mí siempre me gustó programar, con lo cual yo voy a tratar de volver a programar de vuelta y quizás incluso programar juegos. Pero claro, si me ponía a programar en algo moderno iba a ser parecido a un laburo, iba a ser parecido a un trabajo. Entonces dije, voy a programar para una computadora antigua. Es más, no para cualquier computadora antigua. Voy a programar para esa primera computadora que tuve, la que les mostré en la foto. Entonces me bajé un ambiente de desarrollo moderno, Visual Studio, me instalé Git y un Cross Assembler, que es como un compilador que te permite compilar para otro procesador, y empecé a programar juegos. Lo que fue increíble es que descubrí, mediante este tema, que existe toda una comunidad de gente que le gustan los juegos retro. Y no solamente que le gustan los juegos retro, hay toda una comunidad de gente que le gusta programar e incluso comercializar juegos retro. Existen compañías que hoy venden esos juegos retro, capaz que esos juegos retro como el que yo quería comercializar cuando tenía 6 años. Y la parte interesante es que hace unos días, hace unos 10 días, ¿sí? No sé si se me cayó el PowerPoint, Cachi, pero si no, ponerlo de vuelta. Ahí estamos. Hace unos 15 días, ¿sí? 35 años después de ese sueño infantil de tener un juego publicado, ese juego que programé el año pasado, más o menos por la época de Navidad, se me publicó comercialmente. Obviamente no es algo con fines de lucro, pero para mí fue un sueño hecho realidad. Mi juego en un cassette, con una foto, con una historia, como se hacía hace 35 años atrás, lo pude cumplir de vuelta. Fue una forma de reconectarme personalmente con esa pasión inicial. Para cerrar, si están pensando o hacen o tienen dudas o están en algún momento de su carrera tecnológica, lo que les quiero dejar, siempre basado en mi experiencia personal, es que piensen que la tecnología, más allá de la tecnología en sí misma, puede ser una forma de expresar lo que ustedes son. Yo creo que la tecnología, en mi experiencia personal
y en toda esta experiencia que les conté a través de diferentes tecnologías más viejas y más nuevas, puede ser una forma de expresar su propósito. Muchísimas gracias y buenas tardes.